Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario. No cabe duda que la sabiduría de nuestros padres nos guía desde que somos pequeños. Por aquí podemos ver qué sucede cuando ellos nos cuentan sus experiencias aterradoras, tanto que no se resisten a compartirlas a quien las quieran escuchar. En esta ocasión te contaremos algunas experiencias vividas por nuestros progenitores, esperando sea de tu agrado. Ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación. Comencemos. El Cerro del Innombrable, basado en la anécdota de Mariano Fuentes. Recuerdo vívidamente las historias que mi padre solía contarme cuando era un niño. Una de las más espeluznantes era la que involucraba al mismísimo Innombrable, apareciéndose en un solitario cerro cerca del pueblo donde creció. Cada vez que narraba esa experiencia, la mirada en sus ojos se volvía distante y su voz se volvía más sombría, aunque al principio no tenía idea de que era el maligno quien le prestaba compañía. Mi padre me contó que cuando era pequeño solía explorar los alrededores del pueblo, aventurándose más allá de los límites establecidos por los adultos, que la verdad en los cerros eran bastante laxos. Un día, mientras subía el cerro solitario en busca de aventuras, se encontró con algo que cambiaría su vida para siempre. A medida que ascendía por el sendero empinado, una densa niebla comenzó a envolver el área. El aire se volvió pesado y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Era como si el ambiente mismo se hubiera vuelto hostil, advirtiéndole que no debía continuar. Claro, como en ese momento, al ser un niño de unos 6 o 7 años, no le prestó demasiada importancia. Ignorando las señales de peligro, mi padre continuó su ascenso hasta llegar a la cima del cerro. Iba con su resortera, brincando y silbando, esperando regresar con un conejo o algo similar que hiciera que su madre se pusiera feliz por no tener que gastar todo en la cena. Fue entonces cuando lo vio, una figura oscura y grotesca, con cuernos retorcidos y ojos inyectados en sangre. Era el mismísimo diablo, de pie ante él. Mi padre quedó petrificado de miedo. Era incapaz de moverse o apartar la mirada de aquel ser infernal. Se le fueron todos los colores del rostro y entonces supo que no tendría mucha escapatoria. Tendría que pensar en algo rápido para librarse de ese ser abominable. El Innombrable se burlaba de él, riendo con una risa diabólica que reverberaba en el aire. Parecía tener control absoluto sobre su voluntad, y mi padre sintió una presencia maligna envolviéndolo por completo. Mi padre, escondiendo un balín de hierro en sus manos, le hizo un par de pequeñas muecas que formaban una cruz, y retrocediendo conforme el ser avanzaba, esperó el momento en el que el demonio parecía reírse con más fuerza y le lanzó el pequeño objeto de hierro derecho a la garganta. El ente comenzó a retorcerse como un loco, como si se tratara de un veneno, el que le había metido en la garganta. Después de un tiempo interminable, el diablo finalmente desapareció,
dejando a mi padre exhausto y temblando en la cima del cerro. Bajó lo más rápido que pudo, con el corazón latiendo desbocado y el terror grabado en su mente. Al llegar a casa, mi padre se dirigió directamente a mi abuela y le contó lo que había presenciado. Para su sorpresa, ella no pareció pensar que era una ocurrencia extraña en lo absoluto. Con una mirada de comprensión, le reveló un oscuro secreto familiar. Varias generaciones habían experimentado encuentros con el innombrable en ese mismo cerro. Mi abuela le explicó que esa colina había sido un lugar de rituales oscuros durante décadas. Se decía que el diablo mismo tenía un interés particular en ese lugar, atrayendo a aquellos que tenían una conexión especial con lo sobrenatural, y pese a que ellos no tenían malas mañas, sí eran más sensibles a lo que pasaba más allá de lo evidente a los ojos. A partir de ese día, mi padre se mantuvo alejado del cerro, aunque nunca volvió a encontrarse con el diablo. Las secuelas de ese encuentro quedaron grabadas en su ser. El miedo y la paranoia lo acompañaron durante el resto de su vida, siempre recordando la presencia oscura y peligrosa que acechaba en las sombras. Además de que después de que me lo contó, me explicó por qué no le gustaba que fuéramos a la naturaleza en ningún momento. Por mi parte, puedo decir que ya no he visto nada sobrenatural, pero tampoco he ido al pueblo natal de mi padre. La amiga imaginaria de mi madre, basado en la anécdota de Ricardo Barraza. Cuando era niña, mi madre solía hablar con entusiasmo sobre su amiga imaginaria. Lo describía como una compañera de juegos divertida y leal, con quien compartía risas y secretos. Eso se le hacía chistoso a mi abuela, así que la dejaban ser sin preguntarle demasiadas cosas, pensando en que eran solamente ocurrencias de una niña de 5 años que llevaba a todos lados a sus muñecas. Sin embargo, algo inquietante salió a la luz cuando mi madre decidió compartir esta historia con una de sus hermanas mayores. En una tranquila tarde de verano, mientras las hermanas compartían confidencias en el patio trasero, mis 3 tías mayores tenían al menos 10 años más que ella. Así que cuando la niña se acercó para compartirles sus historias, no pensaron mucho cuando mi madre mencionó casualmente a su amiga imaginaria. Fue entonces que Lucila, la más grande, le preguntó más sobre el tema, ya que a nadie le había contado cómo se veía. Tampoco es que nadie hubiera hablado con ella del tema más que unos minutos. Al descubrir sus aventuras juntas, notó una expresión de sorpresa y asombro en el rostro de su hermana mayor. Lucila, con voz temblorosa, le preguntó a mi madre más detalles sobre su amiga. Al escuchar las características y la personalidad descrita, se quedó en silencio por un momento antes de preguntarle el nombre de la amiga, a lo que mi madre contestó que se llamaba Guadalupe. Eso le dio a Lucila todos los elementos para saber la verdad perturbadora. Ese ser supuestamente imaginario era una de las hermanas mayores de mi madre, que había fallecido en un trágico accidente años antes de que mi madre naciera. Mientras iba de paseo en el auto de su entonces novio, chocaron y ambos fallecieron. La noticia impactó a mi madre de inmediato. El mundo de fantasía y diversión que había creado con su amiga imaginaria se derrumbó en ese instante. Ahora se enfrentaba a la inquietante posibilidad de haber estado en contacto con el espíritu de su hermana fallecida todo ese tiempo.
No sé por qué se lo revelaron a una edad tan temprana, pero supongo que así eran las cosas antes, o simplemente a Lucila se le salió decirlo. El miedo y la confusión se apoderaron de mi madre. No podía entender cómo había sido posible que jugara y compartiera momentos con su hermana mayor sin siquiera saberlo. Los recuerdos de las risas y los juegos se convirtieron en un peso pesado en su corazón, lleno de un temor profundo y una sensación de lo sobrenatural. Desde ese día, mi madre comenzó a experimentar fenómenos extraños y perturbadores en su entorno. Puertas que se cerraban solas, objetos que se movían sin explicación y sombras que parecían acecharla desde las esquinas de su visión. Guadalupe parecía haber encontrado una manera de comunicarse con ella desde el más allá. El miedo y la tranquilidad la acompañaron durante muchos años. Cada vez que se encontraba sola en casa o en la oscuridad de la noche, podía sentir la presencia de su hermana a su alrededor. Su imagen se apreciaba en sus sueños. Su voz resonaba en su mente y su influencia se hacía cada vez más poderosa. Para ese punto, Lucila y las otras hermanas tuvieron que decirle a mi abuela qué estaba pasando, a lo que les ordenó que prendieran velas y rezaran todo lo que pudieran. Estaba claro que las cosas no terminarían ahí, pero al menos ahora la presencia de Guadalupe era más soportable, como si estuviera dormida. A lo largo de los años, mi madre aprendió a vivir con esa conexión sobrenatural y a encontrar un equilibrio frágil entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Dejó de ver por completo a su hermana hasta el día en que se embarazó de mí, cuando una noche se despertó con las manos de su hermana sobre el vientre, como si estuviera feliz de que ahora me tendría. Le sonreía débilmente y aunque el miedo nunca desapareció por completo, también encontró consuelo en la idea de que su hermana Guadalupe estaba cerca, velando por ella y protegiéndola desde el más allá. Los chaneques del rancho, basado en la anécdota de Matías Rivera. La historia que envuelve los eventos perturbadores que sucedieron en el rancho de mis abuelos es algo que todavía me llena de miedo y asombro. Todo comenzó cuando mi madre se mudó allí, después de casarse con mi padre. En ese momento no tenían casa ni trabajo, así que los abuelos les tendieron la mano. Al principio todo parecía ser tranquilo y apacible, pero descubrieron que algo siniestro se escondía en los rincones del lugar. Mi madre solía encontrarse con un extraño evento en la casa. Escuchaba ruidos provenientes de la cocina en plena noche, como si alguien estuviera revolviendo los utensilios o arrojando objetos al suelo. Al investigar, encontró platos rotos, sartenes en el suelo y comida esparcida por todas partes. Lo más inquietante era que nadie más estaba presente en el lugar cuando sucedían estos eventos. Al principio, mi madre creyó que eran travesuras de algún animal o incluso un ladrón. Pero pronto se dio cuenta de que estos sucesos solo ocurrían cuando ella estaba sola en la casa. Cada vez que mencionaba lo que había sucedido, nadie parecía creerle. Y en cambio, la acusaban de ser descuidada o torpe, y como estaba muy grande por el embarazo, la hacían sentir bastante mal. El ambiente en la casa se volvió cada vez más tenso y opresivo. Muebles que se encontraban perfectamente colocados, de repente aparecían en lugares completamente diferentes.
como si alguien los hubiera movido deliberadamente. Los espejos se rompían sin razón aparente y las luces parpadeaban de forma inquietante. Fue hasta entonces, y luego muchas lágrimas de mi mamá, cuando mis abuelos, familiarizados con las tradiciones y creencias locales, comenzaron a sospechar que los responsables de estos eventos eran los chaneques. Temían que con la presencia de una mujer embarazada, ellos se estaban volviendo locos y tratarían de llevarse al bebé una vez que naciera. Así que mis abuelos llevaron a cabo una serie de rituales y ofrendas para aplacarlos. Colocaron ofrendas de comida y bebidas en ciertos lugares del rancho, buscando apaciguar estas entidades traviesas y persuadirlos para que dejaran en paz a mi madre. Aunque el caos disminuyó, nunca cesaron por completo. Una vez que nació mi hermano Pedro, trataron de quedarse todo lo posible en el rancho con los abuelos. Pero una tarde, mientras mi mamá se había quedado dormida, dando pecho a mi hermano mayor, la despertó una serie de pasos a su alrededor. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que esos malditos chaneques se estaban tratando de llevar a Pedro, y del susto se le amargó la leche 3 días. Se levantó rápido de la silla en la que estaba y les lanzó de patadas para que se fueran. Por suerte los seres huyeron, no sin antes sonreír de forma maliciosa. Inmediatamente después de eso, mi madre tomó sus cosas y se fue a casa de una de sus hermanas. Nunca ha vuelto a pisar el rancho de los abuelos, ni siquiera cuando se lo heredaron a mi padre, y él por necio se fue a vivir allá una temporada. Sobra decir que se tuvo que regresar a la casa unas semanas después y lo vendieron a precio de ganga inmediatamente. La entidad, basado en la anécdota de Alfonso Lara. Esto me lo contó mi madre, la primera vez que le pregunté cómo se había enamorado de mi padre. Me contó que cuando lo vio por primera vez, ella se dio cuenta de que lo perseguía una mujer fantasma que le impedía tener cualquier cercanía con otras féminas. Por eso fue hasta que la conoció que pudo tener una primera y única novia. Desde que era niño, mi padre relataba encuentros espeluznantes con una figura femenina que parecía seguirlo a todas partes. Ella aparecía en los rincones de su visión, observándolo con ojos vacíos y una aura siniestra. Sus apariciones eran aterradoras, y mi padre se sentía indefenso ante su presencia amenazante. Este misterio oscuro impidió que mi padre tuviera una relación seria durante muchos años. Las pocas veces que intentó involucrarse sentimentalmente con alguien, parecía que las cosas siempre comenzaban a fallar, porque sus pretendidas soñaban con una dama cadavérica que les gritaba groserías hasta que se alejaban de mi papá. Claro, él no se enteraba de esto porque las chicas no le decían nada por pena o por miedo y confusión sobre lo que estaba pasando. Todo cambió cuando mi padre conoció a mi madre, una mujer única con un don especial. Mi mamá siempre ha sido una bruja, alguien que podía ver y comprender las fuerzas invisibles que rodean nuestro mundo, y para fortuna de mi papá, le cayó bien. Así que cuando vio al ente de formas horribles, rostro donde la piel se le caía a pedazos del hueso y manos cadavéricas que se posaban sobre el cuello de mi padre, supo que tenía que ayudarlo. Guiados por mi madre y su conocimiento del mundo espiritual, comenzaron a hacerse limpias, a procurar que ese ser explicara la razón de por qué estaba ahí, de qué era lo que quería.
Al parecer solamente era un ente celoso que se le había pegado a mi papá en un panteón. Con una valentía impulsada por su conocimiento en las artes oscuras, mi mamá literalmente agarró al fantasma de los hombros y se lo arrancó a mi padre. Podría ser porque en ese momento era joven e imprudente, pero al momento de tocarla, se le revelaron ante los ojos que ella era una mujer que se quitó la vida porque su amante la dejó embarazada, prefiriendo a su esposa, cosa contraria a lo que le había dicho. El dolor de ese ser la llenó por completo y poco a poco la fue purificando de todo lo que le había pasado en su vida hasta que finalmente el ente se desvaneció de a poco. A medida que los días pasaban, la presencia de la mujer fantasma comenzó a disminuir. Sus apariciones se volvieron menos frecuentes y menos amenazantes. Finalmente, un día desapareció por completo, dejando a mi padre libre de su opresión. Desde aquel momento, mi padre experimentó una transformación notable. Ya no estaba perseguido por la presencia oscura que lo había atormentado durante tantos años. Pudo abrir su corazón a mi madre y construir una relación basada en el amor y la confianza, liberado del miedo que antes lo había paralizado.